nombre es Montserrat Andrea Fernández Vela y todo el mundo me dice Monse. Bueno, tengo el honor y el gusto de ser hija de esta facultad. Soy licenciada en Comunicación Social, tengo una maestría en Educación en la Universidad de San Francisco y tengo un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nuevo México con una especialidad en Comunicación y Sociología. Bueno, casi toda mi vida he sido profesora. Al inicio de mi vida trabajé aquí en la facultad, en el Instituto de Investigaciones, antes se llamaba ISICS, así que yo hacía lo que ahora son los técnicos docentes en ese entonces. Ese fue mi primer trabajo. De ahí trabajé como bibliotecaria en la Universidad de San Francisco por 7 años, así que tengo una experiencia en lo que es manejo de información que me ayudó muchísimo después de mi carrera como docente. Y ya desde que trabajaba en la San Francisco empecé a ser profesora y ya llevo más de 20 años haciéndolo. Bueno, hay varias cosas que me han llevado a lo largo de mi historia, acercamientos. Uno de ellos es derechos humanos. Y es porque desde hace más de 15 años se empezó aquí una escuela de educación en derechos humanos, de formación en educadores en derechos humanos, y tuve el honor de participar. Era un proyecto que se trabajaba con el PNUD y con UNOCIDA. Entonces ya me interesó el trabajo con derechos humanos, con género, derechos sexuales y reproductivos. También he trabajado mucho en tecnologías, porque la educación y las nuevas tecnologías desde hace 20 años empezó a trabajarse de una manera diferente y entonces he tenido la suerte de vivir todo este cambio hacia las nuevas tecnologías y cómo estas han impactado en la educación. Otro trabajo que he hecho también hace muchos años es lo que es la gestión de la calidad y la educación superior. Así que he investigado sobre el efecto, los factores, los procesos que tienen que ver con la acreditación y con la calidad de la educación superior también hace algún tiempo. Entonces, alrededor de lo que es comunicación y educación han sido casi todas mis líneas de trabajo durante estos 20 y pico de años. Cuando era joven, la edad y ser mujer. Y yo creo que ahí yo creo en la interseccionalidad, porque mientras más joven eres y eres mujer, tienes como una doble o triple desventaja. Además, yo soy jefa de hogar, de un hogar uniparental, soy divorciada, y esas también son cosas que se van sumando a los factores que tú vas luchando. ¿Por qué? Porque al ser una mujer jefa de hogar tienes que luchar con balancear entre el hogar y la familia, el tiempo en casa, los quehaceres del hogar, entretener la cabeza en formar a una niña o un hijo y por el otro tiempo también el tiempo para dedicarte para la academia. Entonces la academia es muy demandante. No tienes horarios, ¿no es cierto? Los fines de semana parece que los profesores salimos de la hora de clase, pero no es así. Tenemos que preparar clase, tenemos tesis, tenemos proyectos de investigación, entonces tienes muchísimas horas sobre horas sobre horas. Entonces una de las cosas más demandantes, yo creo, es esta interseccionalidad que te pone encrucijadas, que tienes que decidir a qué das más valor, ¿no? O das peso. Y te pone en desventaja porque el momento de decidir por familia, por ejemplo, pierdes un montón de cosas y un montón de oportunidades en la academia. Lo que se llaman los techos de cristal también, que se han roto muchísimo. Tuvimos en la administración pasada, tuvimos las primeras vicerrectoras mujeres, ahora tenemos nuevamente vicerrectoras. Yo creo que esa es una de las cosas que más se ha luchado, ¿no? Con el lenguaje, con la forma del trato, con la desigualdad entre géneros. Y uno va creciendo y va aprendiendo a modular y a manejarse en estos espacios y tal vez también nos vamos acostumbrando y es menos duro con el tiempo seguir luchando con esas cosas. La recuerdo súper claro porque yo era muy jovencita, yo tenía 22 años. Había terminado mi carrera pocos meses antes y me llamaron a ser profesora. Y claro, la diferencia con mis estudiantes era muy corta, a veces un año, a veces eran de mi misma edad. Mi primera clase fue de Historia de la Comunicación, una materia que de por sí es bastante pesada, es lenta. Y estaba yo muy nerviosa, eran los pizarrones de verdes, los de tiza. Y claro, uno ponía la mano y cuando sudaba o estaba nervioso se notaba, pues entonces yo metía las manos en los bolsillos e intentaba con la tiza que
que no se me mojen las manos para que no se noten que yo temblaba. Y que mientras daba la clase y hablaba de historia, todo el mundo se dormía y yo en mi pensamiento decía, ¿cómo hago para despertarles si yo misma, si estuviera al otro lado, estaría en las mismas condiciones? Pero eso me enseñó un montón para pensar en dar clases de historia de una manera diferente. Utilizar diapositivas, utilizar libros, utilizar maquetas, utilizar plastilina, utilizar juegos. Y eso me llevó, tal vez la materia me llevó a buscar formas súper nuevas de intentar dar clase. Pero la primera imagen que yo tengo es temblar, metiéndome las manos en el bolsillo para que no se me note lo nerviosa que estaba de dar clases. Y es una sensación que tengo todavía cada vez que doy mi primera clase en un semestre nuevo. No importa cuántos años lo haga, siempre es esa sensación de ¿y cómo será la relación? ¿Y ahora qué pasará? ¿Y cómo lo diré? Y esa sensación de angustia hasta que un poco te relajas y empiezas a fluir, ¿no? Pero es la misma sensación de angustia que tengo todavía. Me inspira, para mí es adrenalina. O sea, soy de las personas que pueden decir que como eslogan de universidad, amo lo que hago. Entonces amo dar clases. Me inspiran los chicos, me inspira su juventud, su frescura, sus ideas nuevas, su interés por aprender, su desinterés por aprender. O sea, todas esas cosas que tienes que luchar en esa interrelación. Me honra el poder tocar vidas, porque a veces te vienen a contar algo personal, puedes darle una mano, puedes dar un consejo, puedes ayudar, puedes conversar. Me inspira el poder compartir lo que yo sé a lo largo de estos años, que puede ser muy poco o mucho, pero también escuchar de esas experiencias, de esas cosas que ellos enriquecen y de que te presionan cada vez en que tienes que seguir. O sea, es decir, no puedes quedarte con un conocimiento, sino tienes que leer nuevas cosas, tienes que pensar nuevas metodologías, nuevas formas de involucrarte con ellos, y el hecho de que cada generación es diferente. Y los estudiantes de hace 20 años no son los de ahora, y tienes que seguir intentando conectarte, intentando buscar esas líneas que te permiten esta transacción de permíteme entrar y permíteme hablar contigo y decirte lo que yo sé, y al mismo tiempo ábrete y permíteme conversar y dime lo que tú sabes. Entonces esa relación, ese gusto, esa armonía, es rico estar en clase, es eso, es adrenalina, es emoción. Para mí es una vocación. Yo creo que algunas vocaciones hay en la vida. Uno de ellos es ser médico, pero otro es ser profesor. Porque dar clases es fácil. Te paras adelante y recitas cualquier cosa. Eso es fácil. El ser realmente un profesor es el pensar desde la concepción, desde el concepto de usere, que es cultivar, que es sacar lo mejor, pero sacar lo mejor del otro. ¿Sí? Es de lograr en que esta persona quiera compartir contigo y dar tú lo mejor, y en ese intercambio crecer. Entonces, educar para mí es esta vocación de entender que tienes un rol de facilitador, facilitadora, que tienes un rol de guía, que no estás para imponer, que no estás para abusar, que no estás para agredir, que es un servicio. Y cuando te pones en esa posición de humildad, de la humildad que habla Freire, de que los profesores tenemos que ser humildes, y desde esa posición de amorosidad que también plantea Freire, desde ese amor, desde esa humildad, desde esa vocación, la relación entonces es diferente, porque tú entras a la clase desde una posición diferente. Igual tenemos una posición de poder. Nadie puede decir que un profesor no tiene una posición de poder, porque el sistema te dice así, eres poder. Pero cómo usas el poder y para qué usas el poder, ahí yo creo que está la diferencia de lo que es educar o no. Servicio, burocracia, poner en común, amor.
Bye.